Hola Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, buenas noches a quienes van llegando. Estoy esperando la conexión con Vero. Ahí está. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Ahí estás, Vero. ¿Qué tal? ¿Estás bien, Vero, ahí? Sí, no sé si se escucha. No, muy bajito. Ahí está Agustina. No sé, a mí se escucha mejor. Se escucha como lejos. Tengo el teléfono al lado. A ver, Por ahí. ahí, Ahí está ahí Octavio. mejora. Mejoró mucho. Octavio, Sí, Julio, Ignacio. Hola Gaby, Débora. Bueno, Nahuel. Bueno, estoy saludando a quienes veo que van entrando. ¿Cómo andás, Verón? sí, sí. Bien, bien acá. Bien dentro de lo que se puede estar en estas circunstancias. Con sacudones, pero bueno. Segundo el momento que nos está tocando vivir. Mm. Una de las partes lindas del vivo es el momento de los saludos, ¿no? Ahí está Gonza, Rocío, que no la conozco personalmente, pero que participa casi todos los vivos. Eh, Ahí está saludando a Evi, Nahuel. Sabón, así está ahí que nos están escuchando desde el Bolsón, Tamales. Mm. Es algo de lo que permite el Instagram, ¿no? Esa forma. Bueno, esperamos unos minutos o lanzamos. Hoy esperamos que tengamos mejor conexión. Sí, sí. Creo que hasta ahora funciona bien, ¿no? Ahí dicen desde Rosario que nos digan a ver si más o menos se escucha bien o si se escucha entrecortado o qué. Bueno, quien nos saluda de Rosario, gracias por estar acá. Poesía oracular, algunos tienen unos nombres. Hola desde Uruguay. Ahí, Arroz, ahí está Ro. ¿Cómo andas, Ro? Este, bueno, se escucha bien. Bueno, ahí más larguemos. es quien está desde el Bolsón, que ha estado en algunos teóricos de visita alguna vez. Bueno, hoy estamos con un silencio para pensar un poco, eh, ir esbozando, como vos decías, o ir arrimando la cuestión del silencio en la clínica. Por ahí pensando, como te comentaba, que no podía no pensar en el chat, porque hay algo de las conversaciones que también se juega tratando de armarnos un diálogo mínimo posible con el chat, y por ahí situando un poco que buscamos, por el escrito que vos me acercaste, busca desmarcarse de por ahí ciertos
cierto sentido común de cómo pensar el silencio como en general, esto que vos también decías, que era el tema de todas las civilizaciones, las grandes regiones, y la idea no es entrar en esas variaciones, sino ocupar un poco y descubrir un poco cómo pensar, por dónde pensar un común silencio en el espacio clínico, o en lo clínico, más allá de los espacios incluso. Y pensando en el chat, por ahí pensaba que pueden aparecer ciertos automatismos de ligar silencio a esto de los silencios de lo verbal, lo que se dice, lo que se calla, y por ahí el escrito busca hacer otros rodeos o avanzar en otro sentido. Y pensaba un poco en lo mucho que me han enseñado estudiantes y jóvenes en diferentes espacios donde algo de lo clínico se jugaba, en esto de las vacilaciones y de intentar estar a la altura, de acompañar eso, y pensaba en lo que mencionabas la vez pasada, de cómo decir la cita de Alejandra, ¿no? Que no me la acuerdo exacto, ¿no? Pero de cómo decir con palabras, cómo decir otras cosas con palabras de este mundo. Y en ese sentido pensaba cómo acompañar eso con palabras que aún no nacieron. Y pensaba en un montón de momentos de trabajo con jóvenes en particular, donde cómo sostener esto que pasa, esas tensiones que aparecen, cómo a veces prestar palabra, cómo a veces taponar esos silencios, cómo hacerse presente, a mi gusto, de mucho respeto, ¿no? Que no se sabe, esto que apareció mencionado en varias conversaciones, desde un lugar de poco saber, pero creo yo sí desde un lugar de vibración política, en un punto de qué ir haciendo cada vez cuando algunas cosas nos encuentran. Más nada, algo de eso anduve pensando. Sí, la idea es recorrer distintos sentidos de la idea de silencio. Vos ya estás planteando algunos. Tal vez para derivar al final en la idea de un común silencio. Un común silencio. Es pensar un silencio que es tal vez el menos pensado y es el que más nos mueve en este momento a pensar. El problema no es el silencio, sino el problema es el aislamiento en el silencio, por decirlo así. Y un poco la idea comienza a partir de que lo que nos pasa excede lo que podemos decir. Ahí aparece el silencio como eso que no se puede decir, o mejor dicho, el silencio como el límite de lo que podemos llegar a decir. Hay en lo que vivimos un silencio que no puede ser dicho, aunque intentemos incluso con nuevas palabras. Todo el tiempo pensamos la invención del lenguaje para poder decir lo que nos pasa. Incluso cuando decimos lo que nos pasa, muchas veces vacilamos respecto a las palabras que usamos, y esa vacilación importa mucho porque el solo hecho de decir me pasa que estoy triste y entonces al mismo tiempo vacilar, bueno, no sé si es exactamente tristeza, porque también siento bronca, es ese hacer vacilar las palabras. Hay un trabajo de la expresión que a veces se celebra cuando se inventa una palabra que parece estar diciendo algo que no se sabía que se podía decir. Pero en el texto que te mandé, que yo le aclaro que le mandé a ver un texto que estoy preparando sobre un común silencio, ese es el título que creo que va a tener.
Viste, Vero, que me gustaría comenzar como enumerando esa serie y del inicio, que luego de plantear que no podemos decir lo que nos pasa, que nunca llegamos a decirlo, y eso no es una limitación que tenemos, sino el encontrarnos con ese límite que lo estamos llamando ahora silencio. En la serie yo quisiera que lo conversáramos un poco, viste que dice, es el silencio ante, y ahí aparece una serie, silencio ante lo impensado. Leo la serie que me parece abrumadora y después la vamos comentando una por uno y me decís también cómo escuchás esa serie. Silencio ante lo impensado, ante lo inefable, ante lo inasible, ante lo indesignable, ante lo inconcebible, ante lo imponderable, ante lo inteligible, ante lo impronunciable. Ante esas, digamos, no sé si llamarlas situaciones, ¿no? Ante esos abismos, presentimos silencios. Me preocupaba la serie, porque es una serie, no sé cómo la escuchás, ¿no? Está lo impensado, lo inefable, lo inasible, lo indesignable, lo inconcebible, lo imponderable, lo ininteligible, lo impronunciable. Yo la llamé, me anoté después de leerla, serie de lo insoportable. Sí, está bien. Te suena insoportable la serie, ¿no? Todo eso junto, viste que ya hay veces que me pasa cuando me mandás algún texto, que a veces van palabras, a veces los comentarios son onomatopeyas, y a esta le cabería un uff, porque es como, es mucho todo junto. Ya de por sí, sueltas cada una, tienen una densidad existencial ansiosa, en serie es mucho. Digo, va con lo que indicabas en en los dos primeros renglones de la relación entre demasías y acción. Sí. Que sería algo como porque vos ponías demasías no pueden expresarse. Y yo ahí quedé detenida, porque pensaba que no sé si no puede. Creo que como modos de expresión no fuera de rango, porque hay modos, pero son modos que tienen que ver con intentar tocar, con como el desafío de qué pasa con esto que no se puede. Sí, hay que decir que también esta idea del silencio apuntando a la clínica recoge la idea que en estado de demasía, en estado de ese exceso sintiente, la expresión queda anonadada, por decir así, queda como... La expresión queda imposibilitada porque ese momento se siente como aturdimiento, confusión, excitación. El aturdimiento se expresa, la confusión también, la excitación también. La desesperación son modos de expresión. O sea que es una expresión fallida, porque es la expresión del aturdimiento, la confusión, la excitación. El problema de la expresión es complejísimo, ¿no? Cómo expresamos lo que nos pasa cuando las palabras no alcanzan. Bueno, también esa expresión puede ser el estallido en el cuerpo. El cuerpo también estalla como expresión de la demasía. Pero quería que nos detengamos en la serie, ¿no? Porque suena como horrorosa, pero al mismo tiempo es una serie amable, porque no podemos dejar de pensar que, bueno, incluso pensar significa asomarse a lo impensado. Porque si pensar es volver a pensar lo ya pensado,
Eso se llama repetición, dogma. El desafío es pensar lo impensado. Lo inefable, que es una palabra también preciosa, y me parece que hay que incorporar la idea de lo inefable como una condición de la vida, porque lo inefable quiere decir aquello que no se puede explicar con palabras y razonamientos. Inefable se traduce como indecible al mismo tiempo, ¿no? No se puede, es decir, esa idea de que hay algo indecible, y a eso que llamamos indecible lo llamamos silencio. La otra es lo inasible, esa es otra palabra preciosa. ¿No es cierto? Inasible es que no se puede asir, asir en el sentido de tomar con la mano. Es decir, que no se, es decir, está poniendo en cuestión, de alguna manera, la potencia de cada uno de los sentidos, ¿no? Y la idea de asir nos importa porque además el verbo, el infinitivo asir, la idea de tomar con la mano, la idea de tomar, la idea de, se vincula a la idea de poseer. Entonces también nos interesa mucho decir que se trata de lo inasible. Y no son malas noticias estar ante lo inasible o lo inefable o ante lo impensado. Son buenas noticias porque si hay algo impensado todavía tenemos la posibilidad de la aventura, de la alegría y del juego, del pensar. Bueno, después sigue lo indesignable. ¿Cómo ves lo indesignable? Sí, igual venía pensando que esto lo que va marcando son como otras coordenadas, otros modos para lo vivo. Y pensaba que aparece con las clases, porque sería como un vivir sin explicar, vivir sin asir. Y me acordaba también cuando lo leí por primera vez, me acordaba de ese enunciado de Heráclito, la naturaleza ama esconderse. Ah, claro. Lo que trae es misterio y azar, es como considerar que en lo vivo viaja misterio y azar, y pensaba también cómo sería lograr una expresión precisa. Creo que hay algo de lo vivo y la precisión que no se llevan, que si se puede decir preciso, lo que se siente ya se dejó de sentir, ya pasó en un sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso, bueno, y justamente lo indesignable plantea, es decir, como vos bien decís, son todas formas de mucho cuidado y respeto de lo vivo y la vida de las cercanías con las que vivimos o con las que trabajamos. Porque incluso, fíjate, lo de indesignable es también, de una amabilidad importantísima, porque es lo que es imposible o lo que en realidad es lo que uno se rehúsa a señalar. Y en el señalar, viste que hay un gesto con el dedo que hacemos, ¿no? Es decir, el de apuntar con el dedo a aquello que se está señalando. La señal es un lugar de violencia y captura. Quedar señalizado, ¿no? Bueno, ahora que digo quedar señalizado, está la idea de estigma, ¿no? Como esa señal que se lleva o se carga como un lugar de humillación, o desprecio o de expulsión. En ese sentido, lo impensado, lo inefable, lo inasible, lo indesignable, lo inconcebible, esa es muy importante. No sé si pensaste algo sobre eso. Sí, a mí igual toda esta serie hay un punto en el que me suena que por ahí nos puede entusiasmar a quienes más o menos intentamos desmarcar ciertas formas de pensar lo vivo, de pensar el vivir, incluso de pensar lo clínico, lo clínico, pero no creo que entusiasme, digo, es un momento donde
capitalismo lo que marca todo el tiempo es la ilusión de encontrar de dónde agarrarse, encontrar más que señales, ofrecer marcas, conocerlo todo, explicarlo todo, que digamos, como que las cosas ya se ven reveladas, creo que también por eso las excusas proliferan y las neurociencias proliferan, y más, aunque en pandemia se haya convivido todo, como que la búsqueda de volver a caer parados va contra esta serie, creo yo. Sí, claro. Sí, esta serie es como anacrónica para el habla del capital y el mundo del control, ¿no? Lo inconcebible incluso es algo que no se puede concebir, que no sé, acá alguien está diciendo algo de apuntar con el dedo. Ah, Mechi, en Occidente las niñeces aprenden, ¿lo podés leer? Que lo perdí. En Occidente las niñeces aprenden antes a apuntar cosas con el dedo, antes de las palabras para nombrar las cosas del mundo. Y Rocío dice, silencios cortan los dientes, pero también esas roturas abren la boca y permiten respirar hondo, suspirar, tirar. Pío, pío, como dice Hellman, y los pájaros. Igual, con que dice Mechi, pensaba que Bifo antes de pandemia planteaba que hay niñeces que aprenden de las computadoras. Quizás pensaba en el uso del dedo, apretando teclados, mouse, celulares, pantallas, como que también ahí habría que diferenciar género, raza, clase, un montón de cuestiones, son los aprendizajes, las niñeces, el uso de los dedos, pero que van también en intención de mundos cifrados, y creo que la serie también lo que trae es como convivir con lo indescifrable del vivir, de lo vivo, del mundo. Sí, convivir y respetar lo indescifrable, ¿no? Y por ejemplo, y lo imponderable, ¿no? Esa es otra cosa, lo que no puede pesarse. Es decir, son todas objeciones al control de lo vivo, ¿no? Porque incluso es lo imponderable, lo imprevisible. Eh, Uno podría preguntarse, ¿por qué en este momento, esta noche, estar haciendo una serie de respeto de lo vivo, de respeto de la vida, y de cuidarla y llamarla, ponerla del lado de lo impensado, de lo inefable, de lo inacible, de lo indesignable, de lo inconcebible, de lo imponderable, de lo ininteligible, de lo impronunciable? ¿Por qué poner a la vida de ese lado, ¿no? ¿Por qué estamos preocupados por decir eso? ¿Por qué estamos preocupados por decir que vivir requiere un común aprender a asomarse a un abismo? ¿Por qué tenemos que decir eso, ¿no? Me parece como la gran pregunta de esta noche, ¿no? Lo otro que yo había notado es que hay una frase que me parece muy querida por todos nosotros y que la usamos en las conversaciones, ¿no? Es decir, que es la que interrumpe el silencio, ¿no? Que es la que se encuentra entre el silencio y la cercanía y tiene la pregunta que dice, ¿en qué te quedaste pensando? Esa es una pregunta de la noche, del amor, y también es una pregunta de la clínica, ¿no? Sería bueno que en el aula pudieran haber estas preguntas, ahora que lo pienso, ¿no? Es raro que en el aula a alguien se le pregunte en qué se quedó pensando, porque es habilitar un lugar de intimidad, un lugar de complicidad, de compartir esa zona de silencio, que es otro silencio, ¿no? Que es el silencio de lo que se calla o lo que se resguarda o lo que
es el silencio del espacio privado, por decirlo así, ¿no? Del espacio privado de lo común o de la vigilancia también. Pero es una pregunta que a mí me parece que a veces dicha en la cercanía es hermosa y que también puede ser de una gran presión y control, ¿no? ¿En qué te quedaste pensando? No te quiero decir en qué me quedé pensando, ¿por qué te voy a decir eso? Pero también en qué te quedaste pensando está bien. ¿Qué efecto te hizo lo que está pasando, o lo que acabas de escuchar, o lo que salió de mi boca? Es una pregunta que puede ser también de una gran hospitalidad y de una gran amabilidad y de una gran ternura y suavidad. Y también, y no podemos dejar de oscilar, también de un gran control o una gran presión. ¿En qué te quedaste pensando, Pero? No, no, lo que pensaba es que no me animo a decir que estoy segura, menos con esta serie, pero hay aulas donde eso pasa. Eh, yo creo que para que eso pase, eh, merece como un laburo delicado de como marcar, sea el espacio del aula, sea otros espacios, donde eso eso es lo que estamos pensando merezca ser dicho, pueda ser dicho y me ha ser dicho. Y pensaba en eso, ¿no? De animarse a decir, porque una de las cosas que muchas veces en las aulas de las universidades psicológicas acontecen son silencios de la desconfianza, digamos, de mucho rato. En las cursadas que nosotros hemos tenido, que un práctico dura 3 horas, a veces hay unos silencios, pero no son esos silencios de la complicidad o de la vacilación en el sentido de que te quedaste pensando, sino esto que más decías de sustraerse, a llamar la atención, al control, pero que si se arman condiciones de recepción, quizás se pueda decir eso en lo que nos estamos pensando. Sí. Creo que ahí también parte de un armado de confianza en el que poder acordar, disentir, vacilar, hacer lugar a lo que aparezca. Y la premeditación es a la desconfianza, es a la evaluación, es a la premeditación de lo que se espera escuchar y no se van a decir esto es lo que nos quedamos pensando. Sí. Yo, aprovechando lo que estás diciendo, me gustaría adelantar una distinción que tiene que hacerse al hablar del tema del silencio y sobre todo de un común silencio, entre lo silenciado y lo silencioso. En el aula hay zonas de lo silenciado y hay zonas de lo silencioso. La complicidad, la alegría de estar juntos, de compartir un espacio, puede formar parte de la zona, del espacio de lo silencioso, ¿no? La simpatía tiene una forma silenciosa, también la antipatía. Pero también lo silenciado, ahí abre una pregunta, lo silenciado por algo está silenciado. Puede estar, como vos decís, silenciado por inhibición, por desconfianza, puede estar silenciado por precaución, como también dijiste, puede estar silenciado como resguardo, puede estar resguardo de la exposición que supone lo silenciado es un modo de preservarse de una exposición, en el sentido del riesgo de la exposición. Vale decir que incluso desde el punto de vista de la coordinación pedagógica, tal vez en algunos momentos conviene tener un cuidado y respetar lo silenciado. La pregunta de qué está pasando, qué se quedaron pensando, o cómo escucharon esto, no sé, todas esas preguntas
pedagógicas, a veces por ahí tienen que respetar lo silenciado. Porque si no, hay eso es otro de los grandes temas en relación al silencio, la compulsión o la coerción a tener que decirlo todo. Sí, lo silenciado también, dice acá Fer, está en la serie de lo negado, de lo acallado, de lo reprimido, de lo desmentido y de lo repudiado, ¿no? Hay una zona, lo silenciado está en toda esa zona. Lo silenciado es el tema freudiano también, es el tema de lo reprimido, es decir, de aquello que hay que hacer eh, emerger o volver al campo de la palabra. Lo censurado también, lo silenciado es lo censurado, ¿no? Lo obligado a callar. Connie está planteando lo silenciado, aparece en el síntoma, exacto. No lo puedo leer. En las acciones por reivindicar derechos, en la visibilización de lo desaparecido. Y Rocío pone los ejercicios. Yo pensaba en eso como porque a mí me pasa como me suele pasar. En una parte pone, habitamos un mundo hecho de palabras, la vida puede prescindir de los nombres, pero las palabras necesitan de la vida. Y pensaba que la especie, digamos, de los que rápidamente, o no sé si rápidamente, pero que aparece, para mí es más desafío pensar cómo volver a conectar las palabras con la vida en este punto, cómo hacer que salte eso que frena los silenciados, sabiendo que no todo puede decirse, pero si respetando cuando algunas vidas no pueden decir, seguramente ahí hay una larga historia de opresiones que no son solo personales, sino que son histórico-políticas. Lo silenciado es uno de los... Alguna vez me acuerdo que te mandé un texto que había escrito a los efectos de trabajar a la vez varias situaciones de violencia de género, y empecé a pensar algo que en ese momento lo llamaba como el triángulo patriarcal o algo por el estilo, que era, yo en ese momento lo había nombrado como silencio, culpa, y no me acuerdo el tercero en ese momento. Pero me acuerdo que vos me marcaste ese desplazamiento de silencio a desplazamiento. Y parece que para que algo se suelte ahí, poder inscribirse o que haya un trabajo que enlace el síntoma no solo como síntoma, sino como presión histórico-política, ayuda a que las palabras o vivo puedan animarse a saltarse de ahí. Sí. El pasaje no escuché bien de lo silenciado, ¿a qué? Yo había empezado como silencio y vos me lo marcaste como silenciado. Hiciste como este mismo desplazamiento, o silenciamiento. Sí, a nosotros lo silenciamos. Sí, disculpa. Sí. No, decí. Es tal como decís, ¿no? Ese problema de nombrar la vida, de nombrar lo vivo, y aunque suene raro, lo silencioso es un modo de nombrar lo vivo. Es un modo, tal vez no de nombrar, sino de estar en lo vivo. Es más bien eso, un modo de estar en lo vivo. Quería plantear a raíz del silencio algo que es pocas veces pensado, como el tema del silencio y la decisión clínica, y la apuesta clínica. Es decir, porque la decisión clínica hay que pensar como una apuesta decidida. Si toda decisión clínica en una situación difícil donde está en juego la vida, la decisión clínica de hacer o no hacer, decir o no decir,
es una apuesta y, como quería decir antes, una decisión sobre un fondo de indecisión. Y a mí me parece que se entiende eso, ¿no? Una decisión sobre un fondo de indecisión. Eso que llamo indecisión es ese lugar donde eh, está el temblor, la vacilación, el temor, ¿no? A que la decisión clínica haga daño. Lo digo afectado por una situación clínica que estoy viviendo en estos meses, ¿no? Donde todo el tiempo me parece que me parecía decir que este fondo de indecisión, es decir, porque viste, en cada apuesta clínica hay un riesgo. Puedes decir, bueno, esto puede, ¿qué puede pasar con esto? Acá hay una intervención, ¿la estás leyendo? Dice Ro, Levi-Strauss en Trópicos, una civilización proliferante y sobreexcitada trastorna para siempre el silencio de los mares. Es preciosa la frase, ¿no? Igual sobre el silencio de los mares podríamos hablar también, ¿no? Porque hay un sonido, hay un murmullo ensordecedor del mar, pero a lo que se refiere Levi-Strauss es a eso que la civilización derrama, ¿no? Sobre esa música, ¿no? De la vida o esa música de los mares. Se llama bramido los mares Brahman, ¿no? Es esa la expresión. Que pues no es una marca de cerveza Brahma. Eh, bueno, no sé si cuál es la palabra que se dice para los mares. Bueno, si alguien se acuerda. Pero lo que quería decir era que en la decisión clínica hay una espera y un riesgo. Y ese riesgo de que que pueda hacer daño a aquello que uno cree que puede ayudar es un riesgo. Y hay una espera, y ahí yo encuentro de nuevo otra manera de hablar del silencio. Porque ahí es cuando esto que hablábamos antes de lo imponderable, lo inacible, toda esa serie, lo impensado, está presente en cada una decisión clínica. Y ahí hay un silencio, ¿no? Porque te encontrás ante, bueno, ¿y qué va a pasar? Ese lugar de estar en estado de atención respecto a lo que está pasando y lo que va a pasar. Quería incluir eso, ¿no? Es decir, que, bueno, los riesgos siempre conocen las experiencias, las discusiones, las lecturas, es decir, hay como todo un aviso de cuáles son los riesgos de una situación donde alguien está en un padecimiento del cual no puede salir. Puede pensar en la muerte, puede quitarse la vida. Los riesgos están, digamos, están las experiencias que hemos tenido en lo que podían ser los riesgos, y están las esperas ante las intervenciones que tenemos en ese momento. Y en esa espera hay de nuevo un silencio, ¿no? Pues la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Ante esa pregunta no hay respuesta, hay silencio. Es muy difícil sostener esa zona de silencio. Realmente es muy difícil. No sé. Sí, a mí ahí también lo que me pasa en esas zonas de silencio, que también me parece que pensarlas sueltas, a mí me cuesta en todas estas series pensarlas sueltas, porque es como esto, hablar de lo vivo, hablar de lo macropolítico en ese sentido, y me parece que el desafío, ahora medio que se puso de moda lo situado, pero me parece que el desafío cuando pensamos intervenciones clínicas, donde sea que acontezcan, es poder este juego de espera y riesgo, estas vacilaciones, como tenerlas, digo, no sé ni cómo decirlo, porque creo que se vibra con esto. Digo, estar en situación clínica, creo que tiene que ver con eso, como que no es que decir, bueno, aprieto el pedal de la pausa, de la espera, bueno, ahora hablo.
hay algo que se vibra en qué juegos hacer con esos silencios. Y a mí, en la experiencia de laburo con jóvenes, es de mucha delicadeza. En general es de mucha delicadeza, pero en laburo con jóvenes, yo escuché montones de veces jóvenes súper incómodos ante el silencio de los espacios clínicos, que también es como esto de a veces prestar alguna palabra ante el riesgo que eso pueda significar, hace que el silencio pueda llevarse de otra manera. Claro, ahí yo haría una distinción, pero entiendo esa situación, ¿no? Si te entiendo bien, vos tenés una atención o ofreces una mirada sobre esa situación que es incomodante, apabullante, inhibitoria del silencio en la situación clínica, ¿no? Donde quien está en ese lugar de atender calla y se queda con la expectación de que quien está ahí se ponga a hablar y quien está ahí no sabe qué decir ni qué se espera. Esa expectación, ¿no? Que como te decía es apabullante, no es silencio, porque es como, no sé, como tenemos que buscar un nombre. Yo le estoy planteando una expectación a hablar, es una interpelación, es una presión a la palabra, ¿no? Es decir, es un fingir un silencio para que el otro hable, ¿no? Pero hable en el sentido policial, cante, ¿no? Es como si vos, en el interrogatorio hay después de la pregunta un silencio, pero eso no es el silencio del que estamos hablando, sino es después de la pregunta lo que hay es la demanda de hable, ¿no? Es decir, hay que distinguir silencio de la interpelación que demanda, de la interpelación que presiona, incluso de la interpelación que no da el pie para hablar amigablemente, ¿no? Sobre todo, y esto me viene, lo he comentado muchas veces, de la experiencia clínica en el hospital, donde muchas de esas sensibilidades internadas no podían hablar porque no tenían ni siquiera las palabras para decir lo que les pasaba, ¿no? Y la situación de la asamblea, ese espacio común, del hablar en común, de un común hablar, muchas veces como una experiencia dadora de palabras para que otro pueda, en la palabra que escucha o que otro le presta, poder decir lo que está sintiendo. Eso siempre me fue emocionante, ¿no? Parece que hay esa idea de la interpelación, de la expectación persecutoria, no habría que discutirla con la idea de silencio, ¿no? Porque no sé si dije la palabra persecutoria o la pensé. Hay algo ahí donde esa presión persigue, por eso lo vinculo con la idea policial. Incluso en el aula mucha gente puede sentir, ante ese silencio de una coordinación pedagógica que invita a hablar, entre comillas, que invita a hablar, puede sentir esa invitación como una gran presión o como una forma de control disimulada de invitación. Sí, no por nada hay algo de la parodia del analista que se juega desde ese lugar de ajá. Y acá en el chat ponen lo indecible o lo indecible, haciendo juego con lo indecible. Después dice confiar en esos silencios, también ese tempo. Después dice hay silencios que son modos del respeto, otros que son modos de respuesta violenta. Y agregan también intimar y opresión. Bueno, ahí a propósito de intimar, que dice Rocío, a esa posición Ulloa la llamó intimidación.
y yo no me di cuenta que lo estaba citando sin recordarlo, porque yo lo relacioné con la interpelación policial, el interrogatorio policial. De hecho, muchas veces nos ha incomodado pensar ese lugar policial de la entrevista o la sesión clínica, sobre todo la entrevista clínica. Pero Ulloa planteaba la distinción entre el espacio de intimidad y el espacio de intimidación. Y este punto no hay que olvidarlo nunca. En toda situación pedagógica o situación de un pensar en común, es eso que vos llamabas al principio, el espacio de la confianza, que es el espacio de la intimidad, siempre está en un borde de la intimidación. Y la intimidación es algo sobre lo que hay que pensar siempre en la situación clínica colectiva, por decirlo así, no sé si llamarla así. Sí, pero pensaba que también es porque hay veces que me da la sensación como que justamente por una cuestión de este momento en el que nos toca vivir, tenemos más a la mano la serie de la intimidación, la obsesión, eh, la desconfianza, el odio, y por ahí entre comillísimas, el entrenamiento, formas de la ternura, de la amabilidad, del intentar decir desde estos otros modos, a veces queda como desdibujada. Sí, puede ser. Pero yo confío, Vero, que el hablar de la intimidación es un modo de hospitalario de alojar esta conversación y alojar a quienes están escuchando, porque la intimidación se sufre, ¿no? Vivimos en una continuamente en una sociedad que infunde miedo, porque la intimidación es eso, infundir miedo. Y la institución pedagógica también infunde miedo a través de sus sistemas de evaluación, de sus formas de autoridad. Bueno, no quiero decir esto, pero yo tengo que decir que estamos en una facultad que infunde miedo a los profesores. El hecho que no haya podido, se haya objetado por situaciones reglamentarias la posibilidad de que un grupo de profesores pueda tener representación en el consejo directivo, tiene consecuencias de intimidación, porque muchos profesores no querían participar de la lista por temor a quedar identificados como opositores, con los castigos que eso supone. Es una facultad que intimida. De hecho, esta cátedra está intimidada por la sanción injusta a un docente de la cátedra, que se lo dejó cesante, de esto hablábamos la vez pasada, de Gabriel, y también esa intimidación infunde temor a que nos hagan más daño. Digamos, no nos permitieron en todos estos años tener una cátedra con cargos concursados. Ese es un gran daño a una cátedra, que no haya concursos. Y que quien está a cargo como profesor titular en más de 12 años no tuvo posibilidad de concursar su cargo como titular y tiene que se quedó como en el lugar de adjunto, con las limitaciones políticas que eso supone en el momento de armar una lista. Porque una de las objeciones que nos hicieron era que no teníamos 8 titulares en una lista de 16 profesores. Y en una facultad donde el más del 86% de los profesores tienen solo el cargo de adjunto, y hay solo 33 profesores titulares, casualmente profesores que están vinculados a la gestión. Sí, la intimidación es una lección, es la lección del miedo, Dalí. Porque es imposible no tener miedo si uno está en la facultad. Por ahí hay momentos en donde uno ya deja de tener miedo, en la facultad o en otras instituciones. Así que yo creo que es un modo, Vero, amable, el hablar de estas cosas, que es un modo de cuidarnos, ¿no? De decir que tenemos miedo, pero el decir que tenemos miedo, ya en principio ya es un conjuro el miedo.
el decir, incluso en este espacio que puede ser escuchado y bueno, puede ser escuchado por amistades y puede ser escuchado por hostilidades. De hecho, muchas veces el sector del oficialismo, del estudiantado, utiliza cosas que se escuchan en las clases para desprestigiar cátedras o profesores. Como hacen los programas periodísticos, que hacen recortes donde quedas desprestigiado. Bueno, es el riesgo de hablar, ¿no? Y la espera de que esta vez no nos hagan daño por decir lo que pensamos, que no haya daño. Y no quiero demonizar al oficialismo en la facultad, no. Es solo es un reflejo de lo que pasa a nivel social. Digamos, ¿no? El problema no es que haya malos en nuestra facultad. El problema es que vivimos en una sociedad que practica la intimidación, practica el miedo como un modo de gobierno, de poder. Pero la intimidación, si hay lugares para hablarla y condolerse, gesta otra facu posible. Sí, creemos eso. De hecho, se formó una lista, a pesar de la intimidación, que está diciendo por todos lados lo que piensa. Miedo era justo el tercer ingrediente que me faltaba en esa trilogía, era culpa, silenciamiento y miedo. La otra vez, en una charla con gente amiga, estábamos hablando, ¿no?, de qué discusiones tuvieron o no en torno al fracaso de la revolución. Y una cosa que también hablábamos era cómo en lo íntimo hay intimidación, no, y por ahí quizás, ¿no? No leer esa dimensión de qué pasaba en la sociedad, quizás tuvo que ver con no lograr, además de obviamente un montón de otros factores, que otras maneras de vivir que han sido posibles. A mí me parece que hay algo de esta época que esto, ¿no?, de esta opera como yo, creo que también se quede dicho, contagia a que otras cosas puedan decirse y que por ahí no hay grandes modificaciones en algunos planos, pero sí creo que hay como líneas éticas, que lo ético tiene una línea, que se pudieron ir corriendo en los últimos años, como que haya, por momentos, hay como límites de lo que ya no. Y pienso fuertemente en generaciones de pibis que hay modos de vivir que están llevándolos a otro lugar. Esto de cómo vivir las relaciones sexoafectivas, por más que vayamos rumbo a peor, como se decía en alguna de las conversaciones, por más que haya fracasos, que siga habiendo intentos y en ese plano de lo íntimo. Sí, totalmente de acuerdo. Un comentario, pero hay algunas personas que piden una solicitud para estar en el vivo. Yo no sé si es por error o porque a veces pienso que es un error, que no es que efectivamente quieren entrar en el vivo. En todo caso, lo pregunto. Quería como plantear otras formas del silencio, hay muchas, pero porque hablamos del silencio que hablamos del silencio. Sí. Conviene ver bien qué perfil pide permiso, porque la otra vuelta en un taller le dieron acceso a unos perfiles que eran Ceci o qué, que empezaron a interferir, a hablar, a empezar, bueno, y es algo que está pasando, y en alguna de las conversaciones que nos cuentan acá, yo ya encontré un montón de mensajes de perfiles súper extraños de diferentes países, cosas, o sea que antes que apretar el acceso, conviene más o menos ver el nombre que está en ese perfil, de mínima. Puede ser, sí.
Yo interpreto que puede ser un error también, ¿no? Que quería plantear otra forma de silencio que no me gustaría que termine la conversación sin mencionarla, porque tal vez fue una de las primeras que pensé. Porque hay un silencio que sobreviene como fatiga de las palabras, ¿no? Ese es el que hablamos todo el tiempo, ¿no? Lo que no se puede decir, lo que no se alcanza a decir. Bueno, la serie que presentábamos al principio es la serie de la fatiga de las palabras, porque las palabras se empecinan en sortear ese límite y terminan exhaustas. También hay un silencio que se puede pensar como la envoltura de lo vivo, ¿no? El silencio. Ahí Fer dice o querer hablar con ustedes en vivo. Sí, sí, esa era una cosa que preguntaba, si era un error o era un pedido para querer intervenir en el video. Decía, hay un silencio que sobreviene como fatiga de las palabras, por decirlo así, hay un silencio que es la envoltura de lo vivo. Lo vivo tiene la forma de lo silencioso. Se puede pensar que en lo silencioso de lo vivo hay un decir, pero es un decir sin el lenguaje de la civilización, sin el lenguaje de ninguna de las civilizaciones. De hecho, hay civilizaciones que tratan, y hay comunidades y hay culturas que han tratado de escuchar lo siliente, lo silencioso de lo vivo. Pero quería, y qué cosa que esto se llame el vivo, ¿no? Ahora volví a leer en vivo. Pero quiero decir que hay, entre los muchos silencios, hay uno que se conoce como el silencio del horror. Y es el silencio donde se escucha la injuria, es el silencio de la injuria alucinada. El del odio alucinado. Ese silencio, ese es el silencio que más duele, más insoportable, y para salir de ese silencio hay quienes prefieren morir, porque es un silencio gobernado por voces que humillan, que condenan, que consignan, ordenan, mandan daños o el dañarse. Entonces, incluso es un silencio que sostiene que la vida no tiene sentido, es un silencio que invita a la muerte. Ese silencio en el que gobierna la hostilidad, es un silencio insoportable. Nadie quisiera estar en un silencio así, eso quiero decir. Es un silencio que habilita las voces de la hostilidad. Y para que esto no suene, como vos decías, suelto, a mí me parece que en este tiempo se alucina el odio, porque es una civilización del odio. Es decir, una civilización que tiene la distribución de las vacunas tal como las conocemos, es una civilización del odio. Una civilización donde la desigualdad está tan polarizada, donde los ricos tienen que empezar a decir que quieren pagar más impuestos porque ven que es viable el mundo así, pero los gobiernos no se encuentran con que no pueden hacerlo o no quieren. Es una civilización del odio. Entonces no es llamativo que se alucine el odio, que se alucine la injuria, que se alucine la humillación, porque es como si, eso lo hemos dicho muchas veces, las demasías alucinan la civilización en la que estamos viviendo, y entonces se alucinan odio, humillación, condenas, estigmatización, daños, la pregunta de qué sentido tiene vivir. Y la pregunta de qué sentido tiene la vida, si bien es una pregunta que puede haber acompañado a todo el siglo XX, porque es la pregunta de las entreguerras europeas, es la pregunta de la guerra, es la pregunta en el borde de las tumbas, en el borde de la muerte.
si bien esa pregunta es la pregunta, es una vieja pregunta, me parece que en este momento vuelve a reaparecer como una pregunta inconsolable, ¿no? Es decir, porque quienes se preguntan si tiene sentido la vida, es una mala pregunta, pero es la pregunta de quién quiere tener algo para asirse al vivir, ¿no? Y que asirse con un sentido, con una causa, con una misión. Y si hay que asirse así, es como justificar el por qué estar en la vida, es porque el solo vivir está cuestionado. Y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa, esos silencios que no cesan. ¿De quién es esa cita que está entre comillas, Rocío? Y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Es una hermosa cita. Bueno, quería plantear esto, Vero, ese lugar del silencio, podríamos decir como un lugar horrible, ¿no? Donde se cobran audición las voces más crueles, de Miguel Claro, Abuelo. pero ¿qué es lo que pasa que la audición se cobra a lo más cruel, no a la posibilidad de delirar otros mundos posibles, de delirar esto que suelo hacer el chiste, imaginar una apocalipsis zombie y un mundo sin policías? Porque digo, se podría delirar, no sé, suena como a mí cada vez más me suena extraño estas aspiraciones de gobernar grandes territorios, y por ahí se podría delirar un mundo donde los territorios tuvieran otras dimensiones en las que sea posible, eh, eh, si querés, en reducciones de daños, ¿no? Eh, como otros alcances, otras posibilidades. Sí, no, yo incluso pienso así como vos, sobre todo porque en las situaciones tan difíciles del sufrimiento, ¿no? Donde se alucina de esta manera la injuria, muchas veces yo me pregunto, ¿no? Porque no me lo pregunto con tus palabras, pero podría preguntarlo con eso, ¿no? ¿Por qué no se alucina otro flujo de cercanías, otros deseos de que la vida sea distinta? ¿Por qué en lugar de ese sufrimiento no hay una crítica política de la civilización que lo produce? Siempre está bien preguntarse eso. Lo cierto es que quienes están sufriendo no tienen lugar para hacerse esa pregunta, ya es tarde. Aunque nunca es tarde para hacerse esa pregunta. Digamos, en el momento de las voces que humillan, esa pregunta no cabe, porque en ese momento hay aturdimiento y no cabe ninguna otra pregunta ni ninguna otra crítica. Pero es cierto, a mí me parece que también hay una dimensión política del sufrimiento. No Y, digo, pensar de que se delira el mundo, pero se deliran las crueldades del mundo. y sí, es que Se delira la no, es cierto, es así, se deliran las crueldades del mundo. En todas las situaciones de las demasías, esas que antes se llamaban psicosis, siempre se delira la crueldad del mundo. Eso es lo que nos interpela, ¿no? En el sufrimiento se delira lo más dañino del mundo. Eh, por eso me parece que vuelvo a la proposición un común silencio, ¿no? Porque en el sufrimiento no hay un común sufrir. De hecho, ese es uno de los puntos, ¿no? Del sufrimiento, que se vive como condena personal. Y la alucinación es ese lugar mayor, es el infierno, es un infierno personal. Y ahí hay una cuestión que siempre nos tenemos que preguntar, es cierto, ¿por qué penetran sobre las demasías las crueldades y no las formas del cuidado?
¿Querés seguir por otro lado? Si querés estaba lo de la huella, lo de la pisada, a partir Dale, de esa cita de Push. dale. ¿Por qué no introducís vos el tema de la huella con esa variante más optimista y yo después vuelvo al tema de la huella del Es dolor? que necesito agarrarme de esa variante. Dos variantes. Digamos, vos el texto que escribís dice, transitamos superficies de pisadas superficiales. Una confusión de marcas.